Hola a todos, muy buen día. Pues estamos aquí, qué gusto vernos, aunque sea por este medio de manera virtual, debido, bueno, a la misma situación del año pasado, este asunto de la pandemia, no podemos estar juntos en este evento, pero bueno, aquí nos encontramos por esta vía. Entonces, de lo que vamos a platicar en este momento es un poco del resumen, y digo un poco porque realmente el año pasado, como todos bien sabemos, sucedieron un sinnúmero de situaciones alrededor de la esclerosis múltiple y bueno, en general de temas médicos en el mundo, pero vamos a intentar eh, priorizar algunas de las situaciones más relevantes, ¿no? Entonces, bueno, les recalco aquí la campaña. Sabemos que estamos en el mes en el que vamos a conmemorar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y bueno, también el Día Nacional en nuestro caso, ¿no? Aquí para México, sabemos que hay gente conectada de otros países, entonces realmente también en ese aspecto es importante, ¿sí? Y antes de empezar propiamente con qué fue lo que pasó, quisiera presentar este artículo que me pareció muy interesante analizar en este año en particular. Se publicó en el 2011 y el tema era esto, justamente, dónde nos veíamos en el 2020 hace 10 años, ¿sí? O sea, ¿qué pensábamos que era lo que iba a pasar? Sin duda el tema de la pandemia, bueno, ni siquiera se nos hubiera ocurrido. De ninguna manera se pensaba que algo así pudiera pasar, al menos en este artículo no se visualizó, ¿no? A pesar de que estábamos muy cerca de lo que había ocurrido en el tiempo de la influenza, ¿no? Pero bueno, eh, es interesante, intenté tomar como solamente los puntos clave del artículo para no extenderme demasiado, pero lo primero que nos dice el doctor es que no cree que haya como alguna revisión significativa en el proceso de diagnóstico en la siguiente década. Y creo que es importante considerar que no solamente se han hecho revisiones, ¿no? Algunas de ellas las más recientes, sino que además por ahí del 2013-14 se hizo esta nueva clasificación fenotípica de parte del doctor Lublin, ¿no? Donde hablamos ahora de otros términos. Se empezó a considerar ya propiamente qué es la progresión, a qué le vamos a llamar actividad, cómo vamos a redefinir las formas de esclerosis múltiple. Y bueno, estas revisiones de criterios donde se retomaron nuevamente, lo sabemos, pues el tema de las bandas sólido-clonales, donde se consideran todavía algunos aspectos, incluso poblacionales, el tema de la esclerosis múltiple infantil, etcétera, ¿no? Que si bien no han quedado del todo claros, incluso en estas nuevas revisiones, bueno, siguen tomando mucha importancia y sí se están considerando cada vez más. Y por parte, por ejemplo, de los consorcios de Magnims y esto, bueno, se han hecho también una serie de anotaciones sobre los criterios en cuanto a la imagen, ¿no? Una serie de observaciones ahí que parecen muy interesantes. Entonces, si bien en esta década sucedieron, seguramente van a seguir pasando en el transcurso de los siguientes años, ¿no? Eso creo que es algo sin duda. Otra de las cosas que se pensaban en 2011 respecto a cómo estaríamos hoy es justamente un tema que sigue, creo, en controversia, ¿no? Que es la importancia del papel de la vitamina D como un factor de riesgo para determinar esclerosis múltiple. Y bueno, sin duda, creo que este punto se mantiene hasta la fecha, en el sentido de que sí realmente se requerirían cortes enormes y ser seguidas por muchos años, por décadas, para realmente entender un poco de qué va esto, ¿no? Más recientemente se ha hablado del papel de la vitamina D, no solamente en el transcurso de la infancia y de la vida en general, sino incluso en cuanto a las concentraciones de vitamina D in útero, ¿no? Los niveles de vitamina D que tiene la madre de el ahora paciente de esclerosis múltiple como parte de los factores de riesgo y cómo definir esta parte. Incluso recientemente se publicó un artículo donde dice que la vitamina D, incluso en algunas de las dosis en las que se ha querido utilizar con el objetivo específico de normalizar los niveles séricos de vitamina D, puede ser también un factor de riesgo. Entonces, realmente esta parte de la controversia, donde creo que no solo la vitamina D, sino otros
otras sustancias como la biotina, en sí, los omegas, una serie de cosas, bueno, creo que son importantes, ¿no? En este sentido. Después nos dice que, por ejemplo, los tratamientos, eh, principalmente los orales, ¿no? Específicamente en ese momento habla del fingolimod como el tratamiento más utilizado en el mundo, aunque bueno, dependerá mucho de la velocidad en el que esto cambie y en que se desarrollen nuevos tratamientos y que probablemente sería suplantado por algún otro medicamento con un mecanismo de acción similar. Eso, bueno, sabemos que viene una serie de medicamentos con este mecanismo, si bien más específico, mucho más selectivo, con menos eventos adversos, incluso algunos con indicaciones no solamente para recurrentes remitentes, sino también para formas progresivas de la esclerosis múltiple, que es relativamente cierto en el sentido de que, bueno, el fingolimod no ha sido desplazado en este momento, ¿no? Creo que se han probado incluso en indicaciones diferentes. Y sin embargo, sí nos dice que, bueno, el perfil de tratamiento, de estos tratamientos en cuanto a seguridad, también puede ser una de las ventajas, ¿no? Aunque probablemente menos eficaz. En el caso, por ejemplo, específico de teriflunomida, perdón, de dimetilfumarato, de la quinimod, y que, bueno, deben ser cambiados por algunos medicamentos que sean de mayor potencia o de mayor eficacia en caso de que se detecte una falla a tratamiento. Y aquí recalco no la parte de tratamientos como teriflunomida y dimetilfumarato, sino el tema de la quinimod. Es un medicamento que en 2011 estaba todavía por ahí mostrando algunos resultados y algunas pruebas, y si vemos hasta el día de hoy, 10 años después, pues la verdad es que no se ha aprobado propiamente, ¿no? Por las agencias regulatorias para su uso, y sabemos, bueno, todo lo que ha sucedido en sus ensayos clínicos en cuanto a eficacia y también sus temas de seguridad, ¿no? También nos dice que los tratamientos de autoadministración, como los interferones o el acetato de glatiramer, serían cada vez menos usados, principalmente porque pues los agentes de tipo oral pues probablemente mejorarían no solamente en tema de eficacia, sino que además con una seguridad bastante aceptable. Y creo que este punto lo podremos discutir eventualmente en algunas sesiones posteriores, porque sin duda sigue habiendo estas dos posturas, ¿no? En cuanto a si estos medicamentos de la vieja guardia, por llamarlo así, siguen teniendo un lugar en los algoritmos terapéuticos y en nuestra práctica diaria, o si realmente ya los podemos dar como sustituidos por alguna otra de las opciones que tenemos, que son orales, que probablemente algunos de ellos tienen menos efectos adversos y probablemente mayor eficacia, no sé, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante. Si vemos y lo pensamos en nuestra práctica, ¿cuántos pacientes realmente seguimos viendo con este tipo de tratamientos? ¿Sí? Entonces, sobre todo a nivel institucional, y probablemente mucho porque siguen existiendo estos eh, mecanismos o estos candados que a veces obedecen más a una parte administrativa que a un proceso propiamente médico, en el cual se requiere el inicio con estas terapias y después, bueno, el ir escalando. Entonces, sin duda es algo que nos hace cuestionar de manera muy importante cómo estamos manejando todavía la esclerosis múltiple y cuáles son los conceptos que seguimos teniendo en la mente para usar tal o cual medicamento, ¿no? Y en ese momento, pues esta era la tabla de fármacos que estaban de acuerdo a su mecanismo de acción y a su estatus por FDA. Entonces, en ese momento sabíamos que, por ejemplo, bueno, obviamente los interferones, el acetato de glatiramer estaban aprobados, la mitojantrona, que hasta el día de hoy sigue estando en los algoritmos, principalmente para formas agresivas de esclerosis múltiple, ¿sí? Natalizumab, fingolimod, cladribine, si recordamos en esos años era como el primer intento que se hizo en cuanto a sus estudios clínicos y de aprobación también, en ese momento se encontraba pendiente. La teriflunomida todavía no se encontraba aprobada por las agencias regulatorias, ¿sí? La quinimod, como lo decíamos, en ese momento tenía algunos resultados en su fase 3 que habían resultado positivos, el dimetilfumarato.
tampoco estaba aprobado en ese momento. Rituximab, ocrelizumab, todavía se encontraba específicamente ocrelizumab en su fase de estudios clínicos, todavía no estaba tan cerca, ¿no? Alemtuzumab también, estábamos recibiendo los resultados de la fase 2 y los primeros de fase 3 y todavía se veía en el mapa de aclizumab, mientras que algunos medicamentos de los que vamos a comparar más adelante realmente todavía ni siquiera figuraban en esta gráfica. Entonces, creo que ahora que veamos los cambios es importante ver cómo hemos avanzado en estos años, ¿sí? En este artículo también nos decían que, bueno, el autor podía predecir que los estudios que se estaban llevando a cabo de fingolimod en las formas primarias progresivas de esclerosis múltiple tendrían que ser positivos, ¿no? Y que esto sin duda llevaría a una aprobación para fingolimod como el primer tratamiento para forma primaria progresiva. Sabemos que eso no fue así, ¿no? Ahora viéndolo hacia atrás, independientemente de lo que nosotros podamos pensar, bueno, los estudios clínicos realmente no demostraron esta eficacia y fingolimod persistió con la misma indicación que ya tenía, que era para esclerosis múltiple recurrente remitente. Entonces, en conclusión, el autor lo que dice en este artículo es que realmente en la década pasada, o sea, estamos hablando en la década de los 2000 a 2010, 2011, se había visto realmente un interés muy importante en la investigación sobre esclerosis múltiple y la expansión que había en cuanto a los tratamientos realmente era importante, ¿no? Entonces, también se hablaba no solamente de esta parte, sino también de entender la esclerosis múltiple desde el punto de vista inmunológico y la parte genética, sin duda, en este aspecto, bueno, también se veía como algo que iba en crecimiento de manera muy rápida por los estudios que se estaban haciendo. Ustedes saben estos grupos de GWAS que se dedican a todo este estudio y que también en ese momento habían empezado a publicar una serie de situaciones. Se veía el tema del tabaco, por ejemplo, ¿no? Empezaban a ver esta parte de la activación genética que se podía producir a partir del tabaquismo. Si recuerdan, incluso todavía no hace tanto, en el 2016 que se publicaron algunos factores de riesgo, todavía no estaba publicado como tal el tabaco, si bien ya se sabía que no era la mejor idea que un paciente con EM fumara, pero todavía no estaba puesto así por escrito, ¿no? En los últimos factores de riesgo que se actualizaron ya viene como tal descrito, entonces creo que en esa década se había avanzado bastante. Y lo que se esperaba, pues era que sin duda en estos años, del 2010 al 2020, pues sin duda se aumentara esta investigación y esta exploración de las partes que todavía quedaban como en duda, ¿no? Sobre la enfermedad y sin duda poder progresar más, principalmente en el tratamiento, porque al final, pues el objetivo realmente tiene que ver con el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, me pareció interesante ver cómo estábamos pensando hace 10 años para poderlo comparar y poder pensar ahora qué es lo que vemos hacia el futuro y probablemente quien escriba hoy un artículo de estos y diga cómo nos vemos en el 2030, valdrá la pena hacer el ejercicio en 10 años más. Entonces, comparo eso con este artículo que se publicó el año pasado, que es una revisión de los tratamientos para esclerosis múltiple. Y si vemos lo que viene de nuevo en el pipeline, bueno, serían incluso varias diapositivas solamente para poner la tabla, ¿no? Sin duda, esclerosis múltiple es probablemente una de las áreas de la neurología, y me atrevería yo a decir que de la medicina, en la cual hay mayores avances, ¿sí? En este aspecto, en cuanto a arsenal terapéutico que tenemos, y realmente se ha visto incrementado principalmente en estas 2 últimas décadas, ¿no? Y eso creo que es muy importante porque nos habla de cuánto hemos avanzado en cuanto a la capacidad de entender y de asentar ese conocimiento a una parte práctica, como es el diseño de este tipo de fármacos. Entonces, en esta revisión, por ejemplo, si los agrupamos por que no es el objetivo, pero bueno, por eficacia hablaríamos de medicamentos como crelizumab. Ya vemos ofatumumab aquí, que hace 10 años ni siquiera estaba contemplado en la tabla y que sabemos que es un medicamento que todavía incluso en México no está aprobado, aunque ya hay pacientes que están tratados aquí con el medicamento. Natalizumab,
que sigue siendo un viejo conocido que se sigue utilizando cada vez con más conocimiento de cómo manejar los eventos adversos. La mitojantrona que veíamos hace 10 años y que sin duda sigue estando por esta eficacia que tiene con un buen manejo de su perfil de seguridad, sin duda, sin duda. Aquí me llama la atención que, por ejemplo, la efectividad de fingolimod, al menos en esta tabla, la dejamos como moderada, en lo cual particularmente creo que fingolimod tiene esto de estar un poco en medio, ¿no? Pero que en aquel entonces, si recordamos lo que decía de fingolimod, bueno, se esperaba tal vez incluso efecto en otras formas de enfermedad, ¿no? Vienen, como les decía, los nimodes, ¿no? El siponimod o sanimod también, que en ese momento, si bien no tenía nombre, ya se veía venir esta nueva generación con una afinidad diferente, con una eficacia distinta y con mayor seguridad, ¿sí? El dimetilfumarato, la cladribina, que ahora ya sabemos que cómo fue aprobado también y que ya tenemos incluso disponible en nuestro país, y con menor eficacia probablemente la teriflunomida, que ya está aprobada en nuestro país, sabemos que lleva más o menos 7 años, ¿no? Y siguen apareciendo sin duda los tratamientos inyectables, el astatoilatiramel, los interferones, incluyendo el interferón pegilado, ¿no? Que en ese momento tampoco se veía como una probable opción terapéutica, pero que bueno, que sabíamos que ya que podía suceder, ¿no? Por los antecedentes en otro tipo de interferones con otras indicaciones para enfermedades diferentes, ¿no? Entonces, creo que esa parte, por eso pongo esa tabla, me parece que es importante comparar sí realmente el avance que ha tenido, ¿no? Otra de las cosas que creo que ha sido importante, al menos en esta década y que dio pie a este artículo, sabemos, y lo pongo solo como ejemplo por razones de tiempo, pero que se han publicado N cantidad de información sobre estos temas, ¿no? La hipótesis de la higiene, que cada vez cobra mayor importancia y no solamente porque se ha vuelto algo como teórico, ¿no? Con cierta lógica, sino porque cada vez tenemos más información bien específica que la sustenta y que nos da mayores herramientas para poder explicarla. Entonces, este artículo en particular a mí me gustó mucho cuando lo revisamos el año pasado porque abarca no solamente esa parte, sino que lo pone como una información integral con todo lo que tiene que ver y que es algo que también creció mucho en el transcurso de los últimos años. Este concepto de la microbioma y la microbiota, ¿no? Los receptores to-like, que sabemos que siempre han sido muy importantes, no solamente en el aspecto inmunológico, sino específicamente en enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, como neuromielitis óptica, etcétera, ¿no? Y todas las enfermedades a nivel del sistema nervioso central. Y cómo esto en conjunto nos lleva a entender un poco más de esta hipótesis, ¿no? Donde sabemos que si bien este tipo de receptores se han encontrado con actividades específicas, algunos de ellos con esto relacionado, por ejemplo, incluso a cáncer, bueno, también se ha visto específico en este tipo de enfermedades, ¿no? Cada vez sabemos más de este tipo de respuestas, donde vemos a los famosos PAMPs y DAMPs, ¿no? Jugando un papel cada vez más importante, cada vez entendemos mejor cómo se arman y se desarman estos complejos moleculares, cómo se relacionan con los receptores de células B y de células T, cómo sucede mejor cada vez este reconocimiento y a través de eso esta respuesta regulatoria que cada vez más nos lleva no solamente a la parte de daño y a la parte fisiopatológica de la esclerosis múltiple, sino también cómo podemos entenderlo desde el aspecto de por qué hay o no remielinización y por qué es de buena o de mala calidad. Entonces, creo que este artículo resume en uno solo una serie de conceptos que han sido relevantes, ¿no? El año pasado también se publicó mucho sobre remielinización, cómo llevarlo de lo básico a lo práctico, y este artículo en particular, por eso es que me gusta, ¿no? Porque habla justamente de todo esto en conjunto y cómo se traduce en lo que nosotros vemos clínicamente e incluso en una imagen. Es muy interesante, ¿no? Otra de las cosas que me llama la atención cuando revisábamos los artículos específicamente que se han publicado el año pasado era esta parte.
Y ustedes dirán, bueno, el diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple es algo que hemos hablado por décadas, ¿sí? Y seguramente se seguirá hablando. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo hay que protocolizar al paciente, sabemos los estudios que hay que considerar siempre cuando nos queda duda, sabemos cuáles son los diagnósticos con los que hay que compararlo, incluso dependiendo de en qué región estemos. Sabemos que hay casos complicados, hay unos que son de libro, las lesiones y la clínica no nos deja lugar a duda, pero sabemos que hay algunos que no, y en esos batallamos. Pero lo que realmente creo que es valioso específicamente de este artículo, y que lo muestro en esta tabla, es que ya no solamente estamos hablando de NMO, ¿sí? Sino que además de las enfermedades autoinmunes como tal con las que comparábamos, lupus, SAF, que están aquí en esta tabla y que creo que en general estamos muy bien familiarizados, cada vez tenemos más herramientas también de laboratorio para poder definir esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, el tema de asociación a lupus, ¿no? Estos cuadros que hacen los pacientes a nivel neurológico, donde sí decíamos, incluso muchas solicitudes todavía los vemos, ¿no? Anti-DNA, ANAS, etcétera, pero bueno, cada vez vemos más anticuerpos y sabemos más de qué tan sensibles o tan específicas puedan ser, ¿sí? Las propias bandas oligoclonales, los propios estudios para aquaporina, con esta especificidad, con esta sensibilidad que pueden tener, ¿no? Que sabemos que también cambia conforme cada vez se va aumentando los estudios, pero incluso aquí vemos que ahora sí ya se incluye como una tabla de diagnóstico diferencial el antimog, que realmente me parece importante otra vez que esté por escrito, porque de pronto lo sabemos, si hemos leído un artículo de esto, si hemos visto algún paciente, si hemos escuchado a alguien con gran experiencia en antimog, pero que se ponga ya aquí creo que hace que sea más visible y general para el resto de los médicos que tal vez no están solamente dedicados a esclerosis múltiple, quiero decir, ¿no? Y que entonces también se tenga en la mente. Cada vez vemos otro tipo de biomarcadores, ¿no? Que tendríamos que utilizar, niveles de interleucina, ¿sí? Niveles incluso de estimuladores de linfocitos B, que bueno, esto probablemente no lo tenemos en nuestro laboratorio, ¿no? Incluso hay días que no tenemos muchos reactivos para otras cosas, pero que bueno, el saber qué es lo que debemos hacer, creo que es muy valioso. Y no solamente eso, no solamente quería recalcar la parte de antimog, quería recalcar que incluso ya podemos ver en esta tabla de diagnóstico diferencial algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos de BSET, de neurosarcoidosis, de Sjögren, ¿sí? Etcétera, pero incluso en este tipo de artículos ya se habla también de pedir NMDA, y NMDA específicamente NR2, ¿sí? Generalmente tomamos los dos, pero bueno, NR1 y NR2, y que se deben de tomar también en líquido cefalorraquídeo como parte del diagnóstico diferencial cuando el paciente debuta de una forma algo atípica con algunas lesiones que probablemente no cumplen necesariamente todos los criterios. Entonces es la primera vez también que hablamos, ahora sí, incluso de encefalitis autoinmune o de procesos inmunomediados como un diagnóstico diferencial que específicamente tal vez antes no solamente no eran parte del diagnóstico diferencial, no las reconocíamos, ¿sí? Nos costaba un poquito de trabajo, entonces también eso es algo importante. Pero sin duda el 2020 estuvo principalmente marcado por el tema de COVID y sería negligente tal vez no considerarlo en esta visión de resumen, si bien es cierto que todo el año nos la hemos pasado capacitándonos en esto, todo el año hemos visto pacientes, todos, ¿no? No solamente con COVID, sino con sus respectivas complicaciones a nivel neurológico durante el COVID y post-COVID. Además, nos la hemos pasado hablando y buscando e intentando entender qué pasa con los medicamentos y qué pasa con las vacunas, y sin duda seguimos aprendiendo y cada vez se publica mucha más información y seguramente esto va para largo, ¿no? Entonces, en general, creo que los puntos importantes que podemos ahora sí, al menos hasta el día de hoy, no sabemos si vaya a cambiar, pero que sí podemos asegurar, ¿no? En lo que llevamos es que sigue sin existir evidencia suficiente de que la esclerosis múltiple por sí misma pueda ser un factor de riesgo para desarrollar
una infección por COVID de mayor gravedad o que aumenta el riesgo de contagio, ¿sí? Y que sin duda cada decisión que se tome no solamente en cuanto a inicio, sino seguimiento y monitoreo de tratamiento debe ser individualizado. Volvemos al concepto de medicina individualizada, pero en este aspecto todavía más. Cada medicamento tiene un mecanismo de acción diferente y además cada medicamento ha tenido resultados diferentes en las poblaciones en las cuales ya se ha podido registrar, ¿no? Entonces, se sabe ahora, al principio teníamos algunas dudas, hubimos quienes tal vez incluso retrasamos iniciar algún tratamiento o retrasamos la infusión de algún medicamento porque no lo teníamos claro, sobre todo en los primeros meses. Ahora ya sabemos, después de un año, ¿no?, que las personas que tienen esclerosis múltiple y que reciben un tratamiento modificador de la enfermedad lo deben continuar y no se debe retrasar. Sin embargo, todavía hace un año se hablaba de que cuando fuéramos a iniciar alguno, se recomendaba considerar alguno que no generara una linfopenia, por lo menos no una linfopenia muy severa. Esto se corrigió y se ha corregido en el transcurso de este año y nos dicen, tú decides qué tratamiento le vas a dar a tu paciente, lo puedes iniciar basándote más en los factores de riesgo de su enfermedad y nada más hazle un buen monitoreo. Y lo que sí nos dice también es que tenemos que recalcar en los pacientes el tema de los cuidados, ¿no? En ese momento se usó la palabra aislarse, ¿no? Tanto como fuera posible para reducir el riesgo de infección. Probablemente ahora usaríamos más el tema de, tal vez no como tal de aislamiento, pero sí de protegerse lo más posible. Sabemos el uso del cubrebocas, una serie de cosas, ¿no? De medidas de higiene. Y en el caso de algún paciente que diera positivo a COVID estando bajo tratamiento, pues también tendría que considerarse de manera bien individual con su médico tratante el qué hacer, el continuar, el suspender, el modificar, el añadir, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante, ¿no? Recalco, hace un año se hablaba de retrasar de forma transitoria la administración de algunos medicamentos cuando ya estuvieran iniciados. Ahora sabemos que eso no es lo ideal. Probablemente en ese momento también no solamente se pensaba en el medicamento y que no sabíamos qué pasaba, sino en el tema de la exposición en un hospital o en un centro de infusión, ¿no? Que sin duda es algo que todavía seguimos cuidando, el no saturar las unidades de terapia ambulatoria, por ejemplo, en algunos casos, y muchos hospitales siguen cuidando esa parte, ¿sí? El suspender medicamentos sabemos que puede llevar a un rebote de la enfermedad y en general con tratamientos inmunosupresores con los que muchos de nuestros pacientes están, pues otra vez el monitoreo cuidadoso, que eso de por sí creo que es algo que tenemos normalizado. Y bueno, en el caso de las recaídas, sabemos que el tratamiento debe ser el habitual, ¿no? Con las medidas necesarias para prevenir el contagio. Entonces, creo que aprendimos mucho y a propósito de la pandemia, también tuvimos que aprender cómo ver a nuestros pacientes sin verlos, ¿no? Cómo poderlos evaluar sin tenerlos de frente, sin poder tomar nuestro martillo y checarles un reflejo, sin poder tener información obtenida por nosotros directamente. Y creo que eso fue una experiencia también para todos muy valiosa. Aprendimos a hacer las cosas diferente, aprendimos a cambiar algunas herramientas por otras, ¿sí? Y cada vez también entrarle un poco más de lleno a esta parte de la tecnología. Hay hospitales, debo decirlo y lo digo además con mucho orgullo, aquí en el instituto ya contábamos con un sistema que nos permitía ejercer la telemedicina y que además nos permitía y nos permite comunicarnos incluso dentro del hospital, que cuando tuvimos aquí a los pacientes de COVID tuvimos las pantallas que permitían dar informes con el familiar viendo a su familia y eso sin duda era algo muy valioso, pero además teníamos las herramientas necesarias para poder dar una consulta médica a nuestros pacientes a través de una videollamada. Hablando de la institución, luego están las situaciones especiales de cada paciente, que si donde está tenía buen internet, que si tenía un celular, ¿no? Y no vamos a ahondar ahora mucho en esto, pero nos permitió entender. Y entonces creo que estas nuevas aplicaciones o estas nuevas herramientas
que existen como parte del monitoreo de los pacientes y que nos permiten ver su día a día y nos permiten incluso medir a través de los sensores que tienen los teléfonos cuánto caminó, con qué velocidad, si se iba de lado o no, estas aplicaciones que permiten medir la precisión, ¿no? Etcétera. No pongo ningún nombre en específico, sabemos que hay varias, incluso cada laboratorio ha desarrollado desde su trinchera alguna de mayor utilidad, dependiendo qué es lo que estemos queriendo monitorear más eficientemente, pero sabemos que hay varias, ¿no? Entonces, empezar a hablar como del interrogatorio, empezar a hablar de herramientas de monitoreo a través de un celular o a través de una computadora, a través de aplicaciones, bueno, creo que fue algo que también nos puso un reto y que ahora, si es que regresamos de todas formas a la normalidad, a la bendita normalidad, seguirá siendo algo muy útil, ¿no? Donde vamos a aprender a tenerlos como parte de nuestra experiencia de consulta diaria, ¿no? Luego tenemos otras cosas, como si están disponibles estas herramientas en nuestro idioma, una serie de situaciones, ¿no? Pero creo que lo puso sobre la mesa. Y aprendimos también a meternos más de lleno en qué es lo que hace cada medicamento y entender por qué era de mayor riesgo y de menor riesgo en cuanto al tema de COVID, porque había pacientes a los que les fue mejor y porque había pacientes a los que les fue peor bajo cierto o no tratamiento. Y empezamos a ver las primeras cortes que se publicaron de qué era lo que pasaba con los pacientes y empezamos entonces a desmenuzar esta información y a saber que tal vez incluso no era el medicamento y se establecieron pues los que eran los factores de riesgo, ¿no? Los pacientes con formas secundarias progresivas, ¿sí? O en general con formas progresivas de la enfermedad, pero específicamente las SPs parecían tener mayor riesgo y probablemente por el tiempo de evolución de la enfermedad y probablemente también porque eran pacientes pues de mayor edad y con otras comorbilidades que además favorecían a que de por sí la enfermedad tuviera mayor riesgo y no solo por la esclerosis múltiple, ¿no? Empezamos a ver esta parte como de aprender a ver al paciente no solamente desde la esclerosis múltiple, sino todas las demás cosas que teníamos alrededor de él y que podían jugar en contra en este caso en particular. Aprendimos que no solamente había que voltear a ver a la esclerosis múltiple, sino también a la NMO y nos encontramos con que los agentes anti-CD20 que utilizamos mucho, pues parecían también ser medicamentos de mayor riesgo. En muchos centros se publicó que la mayor mortalidad, y no es que fuera demasiada, sino en lo que existió, los pacientes que tuvieron un peor endpoint tenían aparentemente relación con el uso de terapias anti-CD20, ¿sí? Entonces se intentó explicar qué era lo que pasaba. Entonces, esto todavía lo seguimos viendo, se sigue estudiando en algunos registros que se iniciaron, ¿sí? Para poder saber qué era lo que estaba pasando. Y entonces si era el medicamento, si era la edad, si era todo junto e intentar tener más información, pero bueno, hasta el momento eso es lo que iba. Específicamente, como decíamos, cada laboratorio, aquí solo presento uno, ha publicado y ha informado en cuanto a sus resultados de farmacovigilancia, qué ha pasado con los pacientes y hemos encontrado un poco lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con la severidad, por ejemplo, probablemente relacionada a la edad, incluso en algunas series se publicó incluso la nacionalidad, porque en algunos países iba mejor que en otros, si tenía que ver con el acceso a la salud y no con la esclerosis múltiple, una serie de situaciones alrededor que también existen. ¿Cuántos pacientes se habían recuperado? ¿Cuántos tuvieron un desenlace fatal? También los que no estaban reportados y que no se han reportado todavía hasta el momento, ¿no? Y luego venía el tema específicamente de la vacunación, qué era lo que iba a pasar aquí, si se tenían que vacunar, si no, cuándo había que vigilar algo, había que suspender el medicamento. Y sabemos, y creo que a propósito de esto, se hicieron un montón de revisiones sobre vacunas, desmitificando una serie de información que nosotros mismos creo que teníamos de pronto un poco enredada, ¿no? Con los pacientes y que nos llevó a retomar este aspecto, ¿no? Que era muy importante. Entonces, al final la conclusión es los pacientes se deben vacunar, ¿sí?
hasta el momento, ninguna de las vacunas parece estar contraindicada, incluso independientemente de la edad. Estas son las etapas que se plantearon en nuestro país, dependiendo justamente de los años con los que nuestros pacientes cuenten. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes jóvenes, entonces estaríamos esperando que probablemente en el segundo semestre de este año estuviera empezando esta parte de la vacunación, hasta el próximo año todavía para la mayoría de nuestros pacientes por rango de edad. Tenemos todos pacientes vacunados, ya con NMO, ya con esclerosis múltiple, probablemente también, y sabemos ya algunos casos de cómo les ha ido. Entendemos también que en el caso específico, por ejemplo, de los anti-CD20 han surgido recomendaciones respecto a en qué momento o no vacunar. Recientemente se han publicado un montón de artículos sobre cómo los anti-CD20 y específicamente cada medicamento. Alguno, por ejemplo, comparó específicamente natafingolimodo crelisumab, ¿sí? En algún otro también alemtuzumab, para ver cómo se modificaba la inmunidad humoral y la inmunidad celular, y entonces en qué momento era mejor llevar a cabo la vacunación. Al final, la indicación, creo, general es esa, ¿no? Hay que vacunar, los pacientes tienen que recibir su vacuna específica, y bueno, creo que hasta aquí en general es lo que yo les quería platicar a manera de resumen. Hay muchísima más información, pero de hecho creo que ya me pasé de tiempo, entonces hasta aquí lo vamos a dejar, y solamente una atenta invitación en el sentido de que justamente para tener esta información nuestra de cómo nos está yendo y qué está pasando, pues sí sería una buena idea poder hacer un registro. Entonces, pues los seguimos invitando a que nos ayuden en ese aspecto y poder tener cada vez más datos de qué es lo que está pasando y cómo nos está yendo, ¿no? No solamente con la pandemia, sino en general con nuestros pacientes de esclerosis múltiple y de NMO. Muchísimas gracias.